Hola hombres, ¿cómo están? Espero hoy hayan tenido un día bueno en el trabajo. El tiempo que tenemos es un tiempo formidable, es maravilloso y quiero agradecerte el que hayas podido dejar tus actividades diarias para poder estar hoy con nosotros. Y gracias a los que se están conectando a través de las redes sociales, gracias por acompañarnos en este día. Hoy quiero hablar un tema sobre la salud familiar. Y para esto vamos a fundamentar nuestra charla en Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Y voy a permitir leer la Biblia de las Américas, que dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cuando hablamos de salud, bueno, pues inmediatamente a lo que nos referimos es, o a lo que queremos es que nuestra familia se encuentre bien físicamente. Pero la salud familiar no solamente abarca lo físico, sino también habla o veríamos sobre la parte emocional y la otra muy importante, la parte espiritual. Todos en realidad conocemos lo que la teoría, o hay una teoría que dice que en la vida cotidiana y en las urgencias prácticas parece que actuamos más con nuestro corazón que por la dirección del Espíritu Santo. Y esto es una realidad. Todas las personas, aún las que sienten que no están cerca de Dios y que casi nunca asisten a una iglesia, que a lo mejor nunca leen la Biblia y no les interesa esto, cuando están preocupados, están agobiados, después de tocar varias puertas y de estar viendo diferentes opiniones y opciones, la gente tiene que voltear a Dios y decirle: Dios, ayúdame. Aunque no profeses ninguna religión, siempre el Espíritu, tu Espíritu, buscará la protección divina, que es la protección de Dios. Y todos el día de hoy sabemos lo que es tener un ser amado en algún apuro, en alguna enfermedad o que le duela algo. Nuestra primera intención como hombres es tratar de detener el dolor inmediatamente. Normalmente los hombres no somos de aprendernos los medicamentos. Las mujeres son las que te dicen: pues tómate esto, tómate aquello, tómate el otro, y parecen médicos ellas, ¿verdad? Ellas se graban para qué sirve cada medicina, y si no se lo graban, lo dicen con tanta seguridad que tú te la tomas y a lo mejor ni es para eso, pero tú ya te la tomaste. Y si no es eso, el remedio casero. Tienen más remedios que no sé, o sea, tantos remedios que tienen las mujeres, y ellas son las que muchas veces actúan de médico. Pero la realidad de las cosas es que tú y yo como hombres, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de la salud familiar. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Cuando la mujer se le acaban las fuerzas y se le acaban la sabiduría que ha adquirido a través del tiempo para saber qué medicamento para la temperatura, para la tos, para la gripa, para el dolor de estómago, para la diarrea, para, no sé, cualquier cosa, que son cosas sencillas, pudiéramos decir. Cuando eso ya se le acabó, entonces te dice: haz algo, y tú tienes que hacer algo. Y la pregunta es: ¿por qué no hacerlo antes de que ellas lleguen al borde o a su máximo? Yo creo que eso sería lo mejor que nosotros pudiéramos hacer. Y entonces actuamos con nuestras fuerzas, con lo que tenemos a la mano. Y puede ser la medicina, el médico, ¿verdad? Correr a donde está el médico. Pero ¿cuántas veces honramos a Dios? ¿Cuántas veces buscamos de la sabiduría de Dios precisamente en esos momentos? Tomar un medicamento no es malo.
Dios por eso le dio sabiduría a los hombres para que tomaran o para que hicieran, descubrieran los medicamentos, estudiaran el cuerpo humano. Y hoy, gracias a la medicina y a las personas que han determinado estudiar el cuerpo humano, pues hoy podemos tener tantos medicamentos y tantas cosas que nos asombra, ¿verdad? Anteriormente una cirugía menor, vamos a decir, te abrían casi en canal y bueno, eran cirugías muy traumáticas. Hoy no, hoy las cirugías es asombroso cómo la microcirugía, 3 perforaciones o 3 horadaciones y entra la cámara, entra el bisturí y entra el robot y hacen todo. Muy simple, muy rápido, muy fácil. Pero la realidad de las cosas es qué es lo que nosotros hacemos. Yo te quiero decir que en lo personal, cuando me casé, Dios nos dio 3 hijos. Y el problema es cuando los niños se enfermaban. Recuerdo que más de una ocasión mi esposa me decía, la niña tiene temperatura. Y entonces ella me decía, vamos a orar por ella. Orábamos por la niña y yo me volteaba y me dormía. Y un día me echó pleito. Me dijo, es que tú oras por ella y te duermes y no te importa cómo sigue la niña. Yo recuerdo que le dije, a ver, espérame, pediste que oráramos por ella y si oramos y tenemos la fe, Dios la va a sanar y entonces tú no tienes por qué seguir preocupado, sino ¿para qué oramos? Mejor vamos con el médico y ya el médico que haga su trabajo, si esa es donde tú puedes depositar mejor tu fe. Costó un poco de trabajo, pero esa es una realidad. A veces los hombres somos más prácticos y cuando se trata de hacerlo con fe, sobre todo con los hijos, a lo mejor somos más fríos. No es que no seamos tan emocionales como las mujeres, porque también nos duele que nuestros hijos estén enfermos, pero normalmente, al menos platicando con algunos hombres, dicen, pues yo oro y me duermo. Y las mujeres no, oran y siguen despiertas, siguen en vela, siguen preocupadas. Entonces la salud familiar va enfocado a eso precisamente, a que tú puedas enseñarle no solamente a tus hijos, sino que tu esposa pueda también empezar a tener esa fe de poder decir, vamos a orar y descansar en el Señor. Enfermedades, yo creo que hemos pasado por muchas. Yo te podría decir que Dios en lo personal me ha sanado físicamente de enfermedades muy serias o muy severas. Pero hay algo interesante. Nosotros como padres, como hombres, necesitamos enseñar a nuestros hijos una vida de fe, que realmente ellos puedan creer que Dios cuida de nosotros y está al pendiente hasta de los más mínimos detalles. Eso es lo importante. Te decía hace un rato, tengo 3 hijos y desafortunadamente los 2 primeros, pues mi trabajo me absorbía tanto y casi no pude convivir con ellos. Con el más pequeño, con ese sí, mi trabajo ya me permitía salir a sus reuniones de escuela, el día del papá, no sé, reuniones en las que yo podía estar con él. Yo iba por él normalmente a recogerlo a la escuela. Yo recuerdo que él y yo, cuando salíamos de casa o cuando lo iba a dejar o cuando lo iba a recoger, él luego se ponía y me decía, vamos a cantar, papá. Y yo no sé cantar, pero bueno, nos poníamos a cantar los dos. Y me di cuenta de algo, que él empezó a tener fe desde pequeño. Él hacía preguntas que de momento dices, pues a lo mejor tienes la respuesta, a lo mejor no la tienes, pero es ahí a donde yo quiero llegar. ¿Cuánto tiempo es el que le dedicas a tu hijo para que él pueda comprender lo que es la fe? No solamente que lo lea en la Biblia, sino que él pueda ver que tú eres un hombre de fe, que eres un papá de fe, que tienes debilidades, que de momento dudas, sí, pero que él pueda ver que tú eres una persona de fe.
Y es ahí donde en realidad podemos enseñarles a nuestros hijos. Cuando tú en realidad te pones a orar por ellos. ¿Cuántas veces has orado por tus hijos cuando están enfermos? Que no tengas que llamarle al pastor y decirle: pastor, mi hijo está enfermo, ore por él. Sino que tú tomes la autoridad como sacerdote de tu casa y te pongas a orar por él. No quiero decir con esto que no le llames al pastor, hazlo. Para eso el pastor está, para apoyarte en oración. Pero es eso, apoyarte en oración. Que tiene que poner en marcha la fe, eres tú. No es la fe del pastor, es tu fe la que tiene que caminar. Y por eso hablamos de la fe familiar. Y tristemente, en la mayoría de los hogares, quien empuja en la fe es la mujer. Y no me veas feo, ni te incomodes, ni te estés retorciendo en tu lugar por lo que estoy diciendo, pero esta es la realidad. Las mujeres son las primeras que dicen: vámonos al culto, vamos a la iglesia. Y a veces nosotros decimos: es que estoy cansado. Y ellos dicen: vámonos. Y si vemos de cansancio, pues ellos también se cansan en la casa, pero ellos están prestas para ir a la iglesia. Y nosotros los hombres somos difíciles para estar en la iglesia. Así es de que mira, quiero darte algunos hábitos de salud. Lo primero, vamos a tratar de dar una salud familiar en cuanto a nuestro cuerpo. Nosotros somos responsables de nuestro cuerpo. La Biblia nos dice que yo soy el templo del Espíritu Santo, o sea que el templo vive, el Espíritu Santo, vive en mí, de tal manera que este cuerpo que tú estás viendo es el templo del Espíritu Santo. Y la pregunta es: ¿qué tanto cuidas el templo? ¿Qué tanto aseas el templo? ¿Qué tanto, cómo está el templo por dentro? Y cuando hablo de cómo está por dentro, me estoy refiriendo a qué tipo de alimentación le estás dando a ese templo. Una alimentación balanceada y saludable, o comes cualquier cosa. Y a lo mejor vas a decir: otra vez la misma. Pero es una realidad. Mira, en este tiempo que estamos viviendo, el sector salud, y no solamente en México, sino en todos los países, tú escucha cualquier noticiero, cualquier médico te dice que las personas que tienen una buena salud son aquellas personas que hacen ejercicio, que comen saludablemente, que cuidan su alimentación, y que eso les ayuda para que puedan tener defensas en su cuerpo. Así es de que no lo digo yo no soy médico, pero una alimentación balanceada y saludable es la que te provee vitaminas necesarias en tu cuerpo para que así tu sistema inmunológico, tu sistema defensivo pueda hacer frente en los cambios climáticos, el hacer ejercicio. A lo mejor tú digas: es que no tengo tiempo, o es que nunca lo he hecho. Bueno, siempre se empieza con una primera vez, empieza a hacerlo. Esto es algo que el médico nos dice. Otra de las cosas que tenemos que ver en cuanto a la salud familiar, y qué bueno es que, perdón por lo que te voy a decir, pero espero que en tu mesa, si a tus hijos les dan verdura y tu esposa dice: vamos a comer verduras, espero que tú también comas verduras. Y que no digas: no, a mí no, a mí ponme mi milanesa, ponme mi hamburguesa. No, es familiar y tú tienes que ser el ejemplo. Lo otro es la adoración continua en el ambiente. ¿Cuál es el ambiente que se genera en tu casa? ¿Qué ambiente hay en casa? Esto nos lleva a la parte emocional. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de videos o de películas son las que estás viendo? Sí, ahí tú vas a establecer un ambiente de adoración continua en tu casa. Y esto, bueno, yo te invitaría a que puedas poner música cristiana,
hay diferentes géneros de música, así es de que si te gusta el rock, si te gusta la balada, si te gusta el mariachi, si te gusta el metal, si te gusta la banda, si te gusta el mariachi, no sé, todos los géneros que hay, el rap, pues tú puedes poner ese tipo de música, pero en realidad, ¿qué dice la letra? Ahora, yo te digo de la música cristiana, pero si tú dices, pues es que no quiero oír música cristiana, ¿puedo oír de otra música? Claro que puedes oír de otra música. Aquí lo importante es que tú te des cuenta el mensaje que tiene la letra. Si la letra es algo que te lleva o que induce a la depresión, que induce a la tristeza, a la soledad, al desprecio, al adulterio, a la fornicación, a emborracharte, a perder el control con las drogas, si te induce a robar o a la violencia, bueno, pues es música que no debería de estar en tu casa, porque ese ambiente que esa letra está dando es el ambiente que vas a empezar a generar en tu casa. Lo mismo con los videos o las películas que tú veas. Si ves películas de terror, de brujería, de hechicería, de no sé, de todo eso, pues eso es lo que vas a provocar y eso es lo que va a haber en tu casa. ¿Ves terror? Pues va a haber terror en tu casa. ¿Ves cuestiones de espiritismo y del que leviten y todo eso? Pues eso es lo que va a suceder en tu casa, porque es el ambiente que tú estás preparando y que tú estás metiendo en tu casa. Entonces no digas, es que me están haciendo algo. No te están haciendo. Tú lo estás metiendo y lo estás permitiendo que entre a tu casa. Así es de que la adoración continua en el ambiente, eso es muy importante. ¿Qué tipo de adoración y a quién adoras? ¿Adoras a Dios? Seguramente Dios va a estar allí en ese hogar. ¿No adoras a Dios? Bueno, pues lo que adoras es lo que va a estar allí en el hogar. Entonces, para que tú puedas tener un mejor ambiente en casa, lee tu Biblia, ora y trata de hacerlo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Hay algo más: la confesión de pecados, el alma. Que tú puedas en realidad venir a Cristo y decirle: perdóname, Padre, perdóname porque he pecado y quiero dejar de hacerlo. Es decir, llevar una vida justa delante de Dios. Y mira, hay algo interesante. Hay una historia en la Biblia que nos habla de algo de lo que estamos diciendo, de llevar una vida justa. Y encontramos que en una ocasión había un paralítico y sus amigos sabían que Jesús estaba en una casa y dijeron: ¿cómo le hacemos para ir? Lo llevaron al paralítico porque pues él no podía caminar, entonces agarraron el catre o la cuna o no sé cómo lo hicieron, pero el chiste es que lo llevaron acostado y cuando llegaron a la casa estaba llena y no podían pasar. Pensaron qué hacer. Era su amigo y había una oportunidad. Jesús estaba allí y seguramente Jesús podía sanarlo. Ellos iban por la sanidad de su cuerpo, pero la Biblia nos dice que ellos, al ver que no se podía, se subieron al techo. En aquel tiempo quiero suponer que las casas eran de palmas, de ramas, eran enramadas las que tenían, y quitaron parte del techo y bajaron la cama donde estaba Jesús. Y cuando Jesús lo vio, esto le sorprendió y lo maravilló a Jesús. Y para sorpresa de todos los que estaban allí, Jesús no le dijo: levántate y anda, que era lo que todos esperaban. Ellos habían visto que Jesús había sanado a muchas personas y había hecho milagros grandiosos, y era lo que ellos esperaban ver. Pero no, en esta ocasión Jesús se le queda mirando y le dice: tus pecados te son perdonados. Wow, qué decepción para los amigos. Estaban esperando que Jesús los sanara y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y los religiosos que estaban allí dijeron: ¿y quién es este hombre que perdona pecados? Ahora, aquí hay algo interesante. Jesús es el Hijo de Dios.
Y Jesús podía perdonar los pecados. Por eso es que los fariseos y los escribas, los religiosos dijeron: ¿quién es este hombre que se atreve a perdonar pecados? ¿Sabes qué me indica eso? Que ningún hombre aquí en la tierra, ninguno, y cuando digo ninguno es ninguno, o sea, ningún pastor, por muy eminente que sea y que lo conozca todo el mundo a nivel, ahora sí que a nivel mundial, como dicen los muchachos, ¿no? El mundo mundial, ni ese puede perdonar los pecados. O sea, no hay una persona en esta tierra que pueda absolver los pecados. El único es Jesús. Y por eso es que Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Y los religiosos se espantaron y dijeron: este está blasfemando, ¿cómo se le ocurre decir que sus pecados son perdonados? Y la Biblia dice que Jesús, conociendo sus pensamientos y para contestarles, le dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Y Jesús todavía les dice: pues para que vean que yo soy el Hijo del Hombre, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y la Biblia dice que el hombre se levantó sano, envolvió su catre y se fue a su casa caminando. Entonces, Jesús, o la sanidad familiar, ya lo dijimos, es física. Tú tienes que ver el ambiente que vas a poner en casa y tú eres el responsable. Discúlpame, pero si tienes hijos adolescentes o jóvenes y ellos son los que imponen sus reglas, bueno, creo que hay una regla en todos lados, y es: cuando te cases, haces lo que quieras, pero aquí en esta casa hay reglas. ¿Y qué crees? Quien pone las reglas eres tú. Sí, hombre, eres tú. Así es de que pon las reglas y sujétate bien los pantalones. Y tienes que buscar que haya un buen ambiente en casa, que haya una buena alimentación para el cuerpo físico. Sujétate los pantalones para que tus hijos puedan confesar sus pecados a Dios y ellos puedan aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y lo otro viene en cuanto me encanta esto: educar las emociones. Y el apóstol Juan dice ahí en 3 de Juan capítulo 1 verso 2, dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Otra vez la salud, lo cual quiere decir que la salud física, la salud o el ambiente que hay en casa, la salud emocional y la salud del alma te dan prosperidad, te hace próspero. Fíjate qué interesante, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de la salud familiar, y eso te hace próspero. ¿Y sabes por qué te hace próspero? Porque si tú cuidas tu cuerpo y lo alimentas sanamente y haces ejercicio y duermes el tiempo que debes de dormir, entonces vas a ahorrar en médicos, vas a ahorrar en medicamentos, y eso te va a hacer próspero económicamente. Si tú tienes un buen ambiente en casa, un ambiente donde Dios pueda estar, ¿sabes? No vas a entrar en depresión, no vas a entrar en tristeza, no va a haber violencia, y entonces no vas a tener que comprar antidepresivos, ni vas a tener que ir a ver a un terapeuta para que te ayude a salir de esos síntomas que tienes. Y eso, el no pagar antidepresivos y terapeutas, te va a hacer próspero. Y por último, quiero decirte: confiar en la gloria de Dios. Los discípulos que caminaban con Jesús conocían sobre maldiciones hereditarias.
Porque cuando se encontraron con un ciego de nacimiento, le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? Pero en este caso Jesús dijo: nadie, es solo para que el Padre sea glorificado. Así es de que, varón, hombre, macho alfa que me estás escuchando, lo que tú tienes que hacer es mantener la salud de tu familia. Y la única manera en la que tú puedes mantener la salud familiar es buscando de la presencia de Dios. Tú tienes que hacerlo. Lo primero que debes de hacer antes de correr con el médico, antes de correr con el terapeuta, lo voy a decir, antes de correr con el brujo, corre con Dios. Y deja que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, se manifieste en tu familia, de tal manera que tú puedas contemplar cómo Dios puede traer una salud familiar en tu hogar. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 1 dice: pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, para vivir rodeados de un ámbito de sanidad, y que todo lo que suceda sea para la gloria de Dios. Así es de que, macho alfa que me estás oyendo, quiero darte un consejo. Invierte tiempo en crear ambientes de sanidad en tu casa, de salud. Tú y yo debemos de entender la medida de fe que tenemos. Dios obra milagrosamente, pero a veces los procesos de obediencia son duros, para que tú y yo podamos depender de Él y de su presencia. Si tu hijo, tu esposa se enferma y tienes fe, ora por él. Si no tienes fe suficiente, agarra a tu hijo, agarra a tu esposa y ve al médico. ¿Sabes? Dios no se va a enojar contigo por eso, porque Él para eso también nos dio la medicina, nos dio los médicos. Pero aquí lo importante es: ¿qué tanto cuidas tú de la salud familiar? ¿Qué tanto es lo que tú haces? Te decía, yo tuve que aprenderlo. Mi hijo, el más pequeño, él más o menos a los 6 años o 7 años iba con su hermanita en la bicicleta en la parte de atrás, y cuando su hermana que llevaba conduciendo la bicicleta pasó un tope, él se descontroló y cayó, convulsionó. Cuando nosotros nos dimos cuenta, porque mi esposa y yo estábamos fuera de casa, cuando llegamos, el niño tenía todavía tierra en la cara, en la boca, y se veía mal. Mi hija, no sé, de 10, 11 años, muy espantada, nos platicó lo que había sucedido. Cuando mi esposa intentó limpiar al niño, volvió a convulsionar. El niño tuvo que ser internado. Recuerdo que él, muy contento porque una ambulancia lo llevó de la clínica donde lo estaban atendiendo al Seguro Social, que era donde tenían el aparato para hacerle los estudios necesarios, y lo llevaron en una ambulancia particular. Y él iba muy contento y emocionado, porque él no sabía en realidad el problema que estaba teniendo físicamente. Después de los estudios que le hicieron, le dijeron a mi esposa, o nos dijeron, que él tenía que tomar un medicamento de por vida, porque el golpe había sido tan fuerte que había ocasionado problemas en su cabeza, en el cerebro. ¿Sabes? Pasó el tiempo y de momento él se sentía mal y se desmayaba.
algo fuerte, algo que pasaba y se desmayaba. Algún esfuerzo que él hacía y se desmayaba. Estuvimos orando y un día determinamos que él no iba a seguir tomando medicamentos toda su vida. Estuvimos orando y determinamos quitárselos. Él sabía. Hoy es un muchacho que tiene fe y que sabe que Dios sana y que Dios hace milagros. Pero tú tienes que crear un ambiente de salud familiar en tu casa. Mi amigo, quiero orar contigo. Padre celestial, te doy gracias porque yo sé que tú eres con nosotros y que cuidas de nosotros. Señor, te doy gracias porque tu palabra nos enseña que como hombres, como sacerdotes de la casa, tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de la salud familiar, de la salud de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y no solamente la salud física, sino la salud en todas las áreas. La salud física, la salud en cuanto al ambiente que se está haciendo en el hogar, la salud espiritual, la salud para que nuestros hijos puedan aceptar a Jesús como su Salvador personal y que ellos puedan tener una salud espiritual, que estén fortalecidos espiritualmente. Padre, a cada hombre que está aquí y cada hombre que nos escucha a través de las redes sociales, yo te pido, Señor, que le des sabiduría y entendimiento, y que esta palabra, Señor, que ellos han escuchado y que tú nos has dado, cada uno de nosotros la podamos poner por obra. Que no solamente sea conocimiento, que no solamente escuchemos, sino que podamos poner por obra tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Y Señor, en esta hora declaramos lo que dice tu palabra, Señor, que tú eres el que cuida de nosotros, que tú eres el que llevaste nuestras enfermedades, el que sufrió nuestros dolores. Padre, que fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga nosotros somos sanados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hombres, machos alfa, que Dios les bendiga, tomen su lugar y en realidad empiecen a posicionar una salud familiar con los suyos. Nos vemos en la siguiente reunión para hombres. Dios les bendiga y nos da mucho gusto el que nos sigan por las redes sociales. Bye.